Hola, bienvenidos a esta nueva videoclase que generalmente hacemos sobre temas de geografía, historia y arte. Y hoy vamos a continuar con los movimientos artísticos. Hemos hecho una videoclase sobre el Renacimiento y hoy la vamos a dedicar al estilo artístico posterior al Renacimiento, que es el Barroco. ¿Vale? El barroco es un movimiento artístico que está dentro de la Edad Moderna. ¿Vale? Y de hecho, como ya os he comentado en otras ocasiones, los movimientos artísticos los movimientos artísticos nuevos lo que hacen es copiar un poco a los movimientos que había antes, pero transformar algunas de las cosas para tener sus propias características, ¿vale? Para ser diferentes. El barroco copia algunos elementos del Renacimiento, pero los transforma. Y os he puesto esta imagen para daros un ejemplo. En el Renacimiento, como dijimos, estaba inspirado en la antigüedad clásica de Grecia y de Roma, en el clasicismo. Se utilizaba mucho en los edificios la columna, ¿vale? Porque en los templos griegos y romanos se utilizaba mucho la columna. En el barroco también se sigue utilizando la columna, pero como signo distintivo de este movimiento artístico, como podemos observar en la imagen que tenemos delante, la transforman, en este caso haciendo columnas en espiral, que se llaman columnas salomónicas. ¿Vale? Este tipo de columna que podemos ver aquí delante es una columna que se hacía especialmente durante el barroco y se llamaba columna salomónica. Valga la pena decir que el monumento que tenemos aquí delante es uno de los más conocidos del barroco, ¿vale? Se llama el Baldaquino del San Pedro del Vaticano y el autor es un italiano muy conocido del barroco que es Bernini, ¿vale? Esta obra está precisamente, es la que cubre, el baldaquino es lo que cubre el altar de la basílica más importante del cristianismo, que es la de San Pedro del Vaticano, ¿vale? Es el famoso baldaquino, repito, de Bernini. Pues muy bien, pero antes de centrarnos en las características del barroco, estaría bien hacer una breve resumen de los contenidos que vamos a ir explicando en esta clase, ¿vale? Hablaremos primero de las ideas básicas del barroco y luego estudiaremos uno por uno las tres artes plásticas con las que tradicionalmente se suele estudiar la historia del arte. Empezaremos por la arquitectura, explicaremos las características de la arquitectura en el barroco y haremos el análisis de tres obras, de la Basílica y de la Plaza del Vaticano y del Palacio de Versalles. Con la escultura haremos lo mismo, hablaremos de las características y analizaremos en este caso dos obras. El Apolo y Dafne y el Éxtasis de Santa Teresa, las dos obras son del mismo autor, que es Bernini, del que ya hemos hablado antes. Y también hablaremos de la pintura, de sus características y analizaremos en este caso un poco más de obras, porque la pintura tiene una importancia especial dentro del barroco, ¿vale? Y en este caso analizaremos hasta 4 obras: El rapto de las hijas de Leucipo de Rubens, El martirio de San Pedro de Caravaggio, Las meninas de Velázquez y La ronda nocturna de Rembrandt. Pues bien, para empezar la clase, pues nos referimos al propio movimiento barroco y a sus características. Como ya he dicho al principio de la clase, el barroco es un movimiento artístico y busca nuevos valores estéticos. Intenta romper con la idea del Renacimiento, la inspiración que tenía el Renacimiento con Grecia y Roma. Con el arte clásico. A ver, el barroco no abandona el arte clásico. Si os fijáis vosotros en la escultura que tenéis aquí a mano derecha, que es una escultura del barroco, se sigue recurriendo a la mitología griega y romana como un tema para hacer una obra, ¿vale? Por lo tanto, el barroco no rompe con el clasicismo, pero intenta encontrar nuevos valores estéticos que le diferencien del Renacimiento. Entonces, en el barroco, por ejemplo, se hacen muchos efectos de luz en las obras, cosa que no se hacía tanto en el Renacimiento. Si el Renacimiento era un movimiento más bien rectilíneo, que buscaba las formas geométricas, el barroco busca las curvas, el barroco busca mucho el color, busca mucho los efectos escénicos, ¿vale? Son efectos distintos a los que tenía el Renacimiento y que iremos comentando.
Si el Renacimiento nació en Italia, el Barroco también nace en Italia, que continúa siendo dentro de Europa la zona culturalmente más avanzada, ¿vale? Pero el Barroco ya es el siglo XVI. Y después de nacer y aparecer en Italia, especialmente en Roma, porque el Renacimiento era más de Florencia, el Barroco es más de Roma, ¿vale? Y después de aparecer en Italia, que acordaros que Italia como país aún no existe, existe el italiano, ya existen ciudades italianas, pero Italia como Estado no existe, pues después de aparecer en zonas de Italia, especialmente en Roma, se difunde por el resto de Europa 2 siglos más tarde, entre el XVII y el XVIII, ¿vale? Pero se difunde especialmente en los países que eran católicos. Porque acordaros que en el propio siglo XVI aparece la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero. Y Europa queda dividida en dos. Unos que son cristianos católicos, que siguen creyendo en la autoridad del Papa, que son más bien una parte importante de países del sur de Europa, y los países del norte de Europa que han adoptado lo que se llama religiones protestantes, ¿vale? El anglicanismo, el calvinismo, el luteranismo, etcétera, ¿vale? Pues el barroco es propio de un país católico como era Italia y se difunde especialmente por los países católicos que hay en Europa, ¿vale? España era un país católico, Francia era un país católico, con más tolerancia hacia los protestantes, pero también era católico. Austria, que era un imperio en aquellos tiempos, continúa siendo católico. Una parte importante de los Países Bajos, que incluye Flandes más bien, y Bélgica, también es católica. Y luego hay que decir que ya, como se ha descubierto América y se está colonizando América, pues por los españoles y por los portugueses, que son católicos los dos, pues también se difunde el barroco por territorio latinoamericano. Bien, el barroco siempre evita lo sobrio, evita lo sencillo, se complica la vida, es muy recargado, es muy ornamentado, ¿vale? Los edificios barrocos están muy decorados. Las esculturas de pinturas aparecen múltiples objetos, ¿vale? Y múltiples detalles. No quiere la sencillez o la simplicidad del Renacimiento, quiere romper con esto, ¿vale? Y siempre está buscando el máximo de movimiento en las escenas son muy movidas, ¿vale? No son quietas, no aparece esa serenidad propia y equilibrio propio del Renacimiento. Aquí hay movimiento y mucha pasión humana, mucho dramatismo. Si os fijáis en la escultura de la derecha, que es de Bernini y es titulada El rapto de Proserpina, ¿vale? También se puede llamar el rapto de Penélope, por el dios del infierno, Hades, vemos claramente el rostro, el dramatismo que aparece en el rostro de la raptada, en sus facciones y también en su movimiento del cuerpo, un movimiento, una especie de desesperación, ¿vale? Y agitación del cuerpo de la raptada, ¿vale? Y vemos nosotros que el barroco no busca tanto encontrar la serenidad y el equilibrio, sino más bien lo contrario, nos desata pasiones, ¿vale? Además, el barroco, aunque quizás en esta escultura no se vea tan claro, el barroco es mucho más realista que el Renacimiento. El Renacimiento, acordaros que lo que buscaba era la belleza ideal. Representaba los rostros y los cuerpos de los seres humanos idealizados. No buscaba copiar o retratar a alguien de la calle, sino los artistas buscaban lo que ellos consideraban que era el prototipo de belleza humana. En el barroco son más realistas, ¿vale? Si tienen que poner rostros feos o rostros reales, no tienen inconvenientes en hacerlo. Incluso a veces los buscan expresamente, como veremos en el caso de Caravaggio. Pero ese realismo que tienen en los rostros no lo es tanto en las posiciones de los cuerpos, en las formas, parecen a veces posiciones extrañas, irreales, ¿vale? Es decir, lo que es real en reflejar el rostro es irreal en algunas posturas, en algún tipo de contorsiones, en algunos efectos de luz que veremos, que hacen que lo que por un lado es realista, por otro lado es artificioso, ¿vale? El barroco es un tiempo, especialmente en el siglo XVII, el siglo XVII es un siglo en el que es importante tanto el poder de los reyes, que son monarquías absolutas, como de la religión. Entonces el arte
las obras arquitectónicas, las obras escultóricas y las pinturas se utiliza por el poder para conmover al pueblo, ¿vale? Para dar una serie de información al pueblo, ¿vale? Una serie de símbolos con los que dejar claro quién es el que manda, quién es el que tiene el poder, ¿vale? El arte barroco se utiliza para exaltar el sentimiento religioso y el poder político de aquellos tiempos, el poder del rey, ¿vale? Sin embargo, también es cierto que además de esos usos que se le daba al arte, que es un arte entonces utilizado por el poder, ¿vale? Para enviar un mensaje a la ciudadanía, un mensaje de control de poder, también se utilizaban otros temas. Las obras también giraban en torno a otros temas que no tenían que ver nada con esto. Temas cotidianos, es decir, del día a día, reflejar escenas normales que tenían las personas en el día a día, también el arte refleja escenas cotidianas. Y luego hay que decir que el siglo XVII tradicionalmente es un siglo que se llama de crisis, ¿vale? Siglo azotado, muchas sociedades europeas estaban azotadas por las pestes, por las guerras, ¿vale? Había pérdidas demográficas de habitantes y, por lo tanto, cuando una sociedad está viviendo en crisis, muchas veces los temas artísticos que se representan son muy pesimistas, ¿vale? Entonces, muchas de las obras de arte de estos tiempos reflejan la muerte, enfermedad, violencia, dolor, temas pesimistas. Vienen a reflejar un poco la angustia con lo que se vivía en aquellos tiempos, ¿vale? Angustia, vivir unos tiempos con angustia significa que estás viviendo el presente, las personas viven el presente y viven el día a día normal, como lo vivimos ahora, pero con una sensación de que el mundo no está yendo bien, ¿vale? En el fondo, la angustia, las personas que viven en esas épocas, y perfectamente podría ser la nuestra, porque en el fondo estoy lanzando un mensaje, porque quizás estamos nosotros en una época pesimista, quizás. En aquellas épocas, cuando hay una sensación de crisis y no se ve el futuro muy claro para la sociedad, pues se muestra una especie de angustia, ¿no? de angustia vital de ver que el futuro no está claro, de que no nos vamos a salir, ¿vale? Una idea es algo así. Y al mismo tiempo también aparece mucho la expresión de religiosidad, es decir, y espiritualidad. Claro, en tiempos difíciles la gente que busca el refugio de las religiones, ¿vale? Y de lo espiritual, ya que en lo terrenal no encuentran las compensaciones que necesitan en la vida, pues buscan lo espiritual, ¿vale? Como pasaba en estos tiempos en el barroco. Pues muy bien, después de explicar las características generales del barroco, nos vamos a centrar en la arquitectura. Acordaros que el estudio, movimiento artístico clásico de historia del arte es arquitectura, escultura y pintura. Pues vamos con la arquitectura. Vamos a hablar de las características de la arquitectura del barroco, ¿vale? Preferencia, arquitectura, por la curva y las ondulaciones. Bien, yo creo que si veis esta fachada de esta iglesia que tenéis aquí delante, que es la de, la iglesia se llama San Carlo alle Quattro Fontane, en italiano, ¿vale? El autor que diseñó esta iglesia es Borromini, que es un arquitecto italiano importante del Renacimiento, ¿vale? Repito, Borromini. Si vosotros fijáis la fachada, veis la forma convexa y curva de la fachada, ¿vale? Es decir, no buscan las fachadas rectas de los palacios, por ejemplo, del Renacimiento. Aquí buscan ondulaciones, quieren romper con lo que se hacía en el Renacimiento. Pues ellos lo hacen recto, pues nosotros buscamos la curva, ¿vale? Desde un punto de vista estético. Fijaros que las ondulaciones que viene el barroco podían ser cóncavas o convexas. En este caso es una ondulación convexa, ¿vale? Es decir, sobresale. No es un hundimiento, sino que sobresale. Si fuese un hundimiento sería cóncavo, ¿vale? Y luego, si en el Renacimiento eran muy rectilíneos y muy geométricos, buscaban el círculo, la recta perfecta. Aquí buscan formas geométricas nuevas, ¿vale? Y no tan perfectas, como la elipse, la espiral, la hélice. Fijaros aquí. Os he puesto dos imágenes más de esta iglesia. Una es la planta, que veis la planta que es elíptica ovalada, es decir, la estructura, el edificio, la estructura se planificó para que la planta de la iglesia no fuese la típica de cruz, sino ovalada. Y la foto que tenéis debajo representa la cúpula, ¿vale? La zona de arriba de todo. No es una cúpula, como se decía en el Renacimiento, totalmente redonda y circular, que el círculo era perfecto, era la forma geométrica perfecta, ¿no? Sino que se hace ovalada, ¿vale? Es una forma distinta de representar el arte
distinta a la como se hacía en el Renacimiento. Bien, como hemos contado ahora mismo, plantas ovales y elípticas. La planta, acordaros que es la base del edificio, ¿vale? Y esta es la planta de esta iglesia, que es, como la veis aquí, ovalada. Una característica propia del barroco es que hay muchísima decoración, tanto exterior como interior. El barroco se suele decir que es recargado, ¿vale? Cuando algo es recargado es que tiene muchísima decoración y se dice esto es barroco, ¿vale? Y hay mucho lujo, especialmente en el interior. Para reflejar el poder, el lujo es un elemento que suele reflejar el poder de alguien, ¿vale? Un espacio lujoso significa que yo te estoy demostrando que yo soy alguien muy poderoso, que puedo gastarme muchísimo en estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, hay una preferencia en el barroco por los espacios lujosos y grandiosos frente a esos espacios que se tienen en el Renacimiento, que eran más bien equilibrados y austeros, ¿vale? Como ya hemos dicho, mantiene algunos elementos del Renacimiento, pero transformados. El ejemplo que os he dado al principio, de la columna salomónica, ¿vale? Del baldaquino que hizo Bernini en San Pedro del Vaticano, ¿vale? Columnas en forma de espiral, ¿vale? Y las cúpulas, como la que hemos visto aquí de San Carlo a la Fontane, ¿vale? Planificada por Borromini, también pues, ovaladas. Y incluso se buscan efectos de luz en los propios edificios, ¿vale? El claroscuro, que ya lo comentaremos en la escultura, pero especialmente en la pintura, significa que el artista deja a unas zonas de la obra muy iluminadas y otras muy oscuras. Así juega con la luz dentro de los efectos que espera, ¿vale? Incluso hay montajes ilusorios. Se utilizan mucho los juegos de espejos, ¿vale? Y a veces se pintan los techos dando ilusiones, provocando efectos ilusorios para el espectador. Hay techos, por ejemplo, los que se pintan en el cielo, para que el espectador cuando mira arriba piense que en lugar de tener un techo encima de él, está a cielo abierto, ¿vale? Eso es un efecto ilusorio, un efecto óptico que era muy típico del barroco, además de efectos escenográficos que también comentaremos más tarde lo que son, pero vienen a ser una serie de efectos teatrales. Muy bien, estas son las características básicas de lo que podríamos llamar la arquitectura del barroco. Bien. Vamos a proceder al análisis de un par o tres de obras importantes arquitectónicas del barroco, que es lo que suelo hacer, ¿vale? Y vamos a empezar con uno de los edificios más importantes de la humanidad, que es la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿vale? Es el centro de la cristiandad católica, ¿vale? Es la basílica desde la cual el Papa hace sus misas, ¿vale? Entonces, la basílica, con que el proceso de construcción de la basílica fue muy largo, de unos 150 años, se había construido en la Edad Media una basílica, pero se fue a construir una de nueva, ¿vale? Hay varios arquitectos implicados en su construcción, ¿vale? Porque empezó uno, se murió, le sucedió otro, ¿vale? Yo voy a destacar dos que son de los tiempos del barroco, ¿vale? En este caso es Maderno, que es el que hizo la fachada, ¿vale? La fachada que tenéis aquí en esta fotografía, la fachada, que se ve elementos del Renacimiento en parte, pero ya un poco recargada, es de Maderno. Y la cúpula que tenéis detrás la diseñó el famoso Michelangelo Buonarroti, que ya lo comentamos en el Renacimiento, pero es un autor longevo que vivió tanto en la época del Renacimiento como en la época del Barroco, ¿vale? Y por lo tanto tenemos obras suyas del Renacimiento y del Barroco. Evidentemente es una obra de arte arquitectónica, el tema es religioso, que es el centro de la cristiandad católica, y el estilo es barroco. Sobre el análisis de la obra, vale, la Basílica de San Pedro del Vaticano es uno de los edificios más grandes que se ha construido, ¿vale? Teóricamente en ella, en las zonas subterráneas, está enterrado San Pedro, ¿vale? San Pedro fue uno de los apóstoles o el apóstol más importante de Jesucristo, ¿vale? El que a la muerte de Jesucristo se encargó de difundir la religión cristiana, especialmente por Italia, ¿vale? Y eso le hizo como padre de la Iglesia. Algunos lo consideran el primer papa. Por lo tanto, si San Pedro es el primer papa, los papas posteriores se consideran sucesores de San Pedro y se consideran la máxima autoridad de la religión católica, ¿vale? Ya os he comentado antes que el proceso de construcción de la Basílica del Vaticano fue larguísimo, ¿vale?
que hay implicados varios arquitectos. Bramante, que es más bien del Renacimiento, porque la basílica se empezó a construir cuando el estilo artístico del Renacimiento. Rafael, que era ese otro pintor del Renacimiento que también os cité. Miguel Ángel Buonarroti, que fue el autor de la cúpula y muy conocido, y Maderno, que es el autor de esa famosa fachada, ¿vale? Una de las características extrañas es que el modelo original que se proyectó era de planta de cruz griega y fue sustituido por planta de cruz latina. De hecho, lo que pasó fue realmente lo siguiente. Se empezó pensando que se haría la basílica con planta de cruz griega, se pasó a hacerla con planta de cruz latina, luego se volvió a la idea de planta de cruz griega, al final se hizo la planta de cruz latina. Para que veáis la diferencia entre una planta y otra, luego os pondré un ejemplo visual para que así lo entendamos, ¿vale? Ya hemos comentado que la cúpula, que es una cúpula grandiosa, la proyectó Miguel Ángel Buonarroti, pero ya se había construido otra gran cúpula siglos antes, que es la de Brunelleschi, que es la de la Catedral de Santa María de Fiore, pero fijaros que también tiene una linterna para que la luz entre dentro de esta cúpula. Y luego está la fachada, que es de Maderno, que también es barroca. Fijaros que continúa utilizando la inspiración del Renacimiento, columnas griegas, ¿vale? En este caso corintias, porque están decoradas con hojas de acanto. Tiene un frontón, lo que pasa que ya no es el típico frontón más grande, sino es más pequeño. Y fijaros que el uso de ventanas y de estatuas encima hace que la decoración sea más recargada y nos recuerde más al barroco que no tanto al Renacimiento, ¿vale? Bien, pues este sería uno de los ejemplos de obras arquitectónicas con un análisis. Aquí tenéis, para que veáis, la diferencia que hay entre que un edificio religioso se construya con planta de cruz latina o con planta de cruz griega. La mayoría de edificios religiosos que veáis cristianos de la Edad Media son de planta de cruz latina, que es esta de aquí. Es decir, la planta de cruz latina tiene un lado mucho más largo que los otros dos, ¿vale? Que los dos verticales, ¿vale? Donde están las naves centrales. Mientras que la planta de cruz griega, los 4 lados son iguales, ¿vale? Son más propios de edificios de tipo ortodoxo. Pues entonces, la Basílica del Vaticano se proyectó originariamente que tuviese este tipo de planta de cruz griega, ¿vale? Y al final acaba teniendo la planta que tiene ahora, que es de planta de cruz latina, ¿vale? Que repito, la mayoría de catedrales e iglesias que se construyen en los países cristianos católicos son con planta de cruz latina, ¿vale? Que nosotros entramos por la puerta de aquí y sabemos que hay lo que se llama el gran pasadizo, que es la nave, que es larguísimo, hasta que llegas al transepto, que es donde se cruzan con lo que se llama el crucero, ¿vale? Y al fondo está el altar con las capillas, ¿vale? Pues bien, seguimos. Vale, la segunda gran obra arquitectónica que vamos a estudiar está enfrente de la primera, de la Basílica de San Pedro, que es la Plaza de San Pedro del Vaticano, ¿vale? Pero ya os comentaré por qué. Vamos a estudiarla, una plaza como una obra de arte. El autor de esta plaza es el mismo que hizo el baldaquino y es el gran artista del Renacimiento italiano, ¿vale? Bernini. Gian Lorenzo Bernini es un tipo de obra arquitectónico. El tema religioso, porque está vinculado con la basílica, esta plaza es la Plaza del Vaticano, y el estilo es barroco. Dentro del barroco se estudia tanto la construcción de edificios dentro de la arquitectura, como la construcción de espacios urbanísticos. Las plazas también son obras arquitectónicas y también suelen ser diseñadas por grandes arquitectos, ¿vale? Bernini se encargó de diseñar esta plaza y lo hizo, era importante para el Papa que cuando el Papa saliese de la basílica, que hay un balcón, que luego lo veremos, para que saliese de ese balcón, encontrase frente a él el máximo posible de multitud congregada, ¿vale? Se buscó un tipo de plaza que congregase la mayor cantidad posible de personas, ¿vale? Y para Bernini, un tipo de plaza así ovalada, que era algo que no era normal, él consideró que era la forma mejor para concentrar el máximo número de personas que pudiesen ver al Papa desde el balcón, ¿vale?
porque uno de los momentos muy importantes de los ritos religiosos que se dan en el Vaticano es el momento en que el Papa sale al balcón y hace la bendición a todos los congregados, la que se llama bendición Urbi et Orbi, ¿vale? Además de concebir el espacio ya típicamente barroco en lugar de una forma de elipse o una forma ovalada, fijaros todas estas columnatas que hay aquí, ¿vale? Que forman un patio porticado, ¿vale? Todas estas columnatas y además los 140 santos uno por uno que culminan las columnas, que están en el techo de la plaza, ¿vale? Es decir, el techo adornado con 140 figuras de santos y la columnata debajo. Y en el centro de todo hay un obelisco, ¿vale? Acordaros que hay unos cuantos obeliscos en Roma y en otras ciudades europeas como París, en Madrid, ¿vale? Estos obeliscos habían sido hechos y construidos en los tiempos del Egipto antiguo, de la civilización egipcia. Y lo que hicieron los europeos fue arrancarlos de su sitio y llevarlos a Europa y ponerlos en plazas, ¿vale? Y un obelisco egipcio, que es el símbolo de una religión pagana distinta al cristianismo, está puesto en el centro de la plaza de San Pedro del Vaticano, diseñado, repito, por Gian Lorenzo Bernini, que es uno de los grandes artistas del Renacimiento, del Barroco. Bien, pues os he puesto estas fotos para que veáis vosotros las dos obras que os acabo de comentar. La Basílica de San Pedro del Vaticano con la cúpula de Miguel Ángel y la fachada de Maderno, ¿vale? Y la plaza de San Pedro del Vaticano diseñada por Bernini. Y en este espacio es donde está el balcón del Papa, desde el que hace la bendición Urbi et Orbi a todos los congregados en la plaza, ¿vale? En la película hay una película que se llama Ángeles y Demonios, que está inspirada en una obra del autor del Código da Vinci, que es Dan Brown, en la que se ve claramente esta plaza y se ve claramente una escena, más bien hacia el final de la película, vinculada con esta plaza. Y aquí os he puesto una planta para que vea un dibujo de la planta, tanto de la cruz griega, aunque al tener muchas naves y muchas capillas y varios ábsides, no se ve clara la planta de cruz latina, no cruz griega, la planta de cruz latina de la iglesia, de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y aquí tenéis el diseño de la plaza de San Pedro del Vaticano, ¿vale? Con las columnatas, los santos, ¿vale? El obelisco en el centro, etc. Muy bien, pues dejamos el análisis de estas dos obras, pero vamos a hacer el análisis de otra obra arquitectónica del barroco, ¿vale? Y ahora dejamos Roma, dejamos Italia y nos vamos a Francia, muy cerca de París, el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles era la sede del rey de Francia en la Edad Moderna, en los tiempos del especialmente el siglo XVII, ¿vale? Pero también lo será en el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa. Aunque fue una construcción también muy lenta y requirió mucho tiempo, los arquitectos que diseñaron el palacio son varios: Le Bau, Mansart, Lebrun. Es un tipo arquitectónico. El tema ya no religioso, el asunto, porque aquí estamos hablando del poder político, de la máxima autoridad de poder que había en aquellos tiempos en Francia, que era el rey. Estamos hablando de tiempos de la monarquía absoluta, ¿vale? Y evidentemente el estilo es barroco, pero un tipo de barroco más propio que es el francés, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué análisis de la obra? Acordaros que el Palacio de Versalles era la sede del rey de Francia, ¿vale? Quien mandó construir el Palacio de Versalles fue Luis XIV. Luis XIV es uno de los reyes más importantes de la historia de Francia y de la historia del mundo, podemos decir. Se le llamaba el Rey Sol. En aquellos tiempos, en la segunda mitad del siglo XVII, España ya no era el país más poderoso del mundo, sino que lo era Francia. Y Luis XIV decidió transformar un pequeño palacio de caza que tenía el rey lejos de París en el palacio, en el lugar donde él acabaría viviendo definitivamente, en su residencia, ¿vale? Palacio de Versalles. Pero en aquellos tiempos, acordaros que donde vivía el rey, vivía una corte inmensa, formada por nobles, por un montón de criados, etc., ¿vale? Por lo tanto, un palacio era el centro de poder, era el centro administrativo, además. Por lo tanto, un palacio contenía muchísimas dependencias, ¿vale? Dice planta en forma de U. Bien, si veis la fotografía de abajo, se ve claramente la planta en forma de U del palacio y las dos alas laterales. En las alas laterales
vivían, en la planta en forma de U era donde vivía el rey, ¿vale? Porque el rey era el centro del poder, como una expresión de su poder era el lugar donde vivía. Y en las salas vivían los otros invitados o las otras personas que vivían en la corte del rey, ¿vale? Podían ser nobles, etcétera, etcétera. El exterior del Palacio de Versalles puede parecer un poco sobrio, ¿vale? Pero el interior está lleno de lujo, ¿vale? Los interiores son recargados y muy lujosos, son de una gran expresión de riqueza, ¿vale? De exceso incluso de riqueza. Y hay que destacar dentro del Palacio de Versalles, por un lado, un lugar que se llama la Galería de los Espejos y otro, los jardines que se hicieron, los jardines de Versalles, que fueron diseñados por otro arquitecto, que es Le y que están salpicados de fuentes y de estatuas clásicas, ¿vale? Estatuas que representan escenas mitológicas. Sobre Versalles, os he puesto aquí dos imágenes más. Una para que veáis los jardines, ¿vale? Los jardines están diseñados de forma racional, de forma geométrica, ¿vale? Y repito, contienen muchas fuentes y muchas estatuas en las fuentes que representan escenas o personajes mitológicos de la mitología griega y romana, ¿vale? Muchos jardines posteriores se inspirarían en este tipo de diseños, ¿vale? Es decir, jardines con forma de cuadrado, la hierba tiene forma de cuadrado, forma de círculo, con laberintos, etcétera, ¿vale? Luego a la derecha tenéis probablemente el espacio interior más conocido del Palacio de Versalles, que es lo que se llama la Galería de los Espejos. El rey Luis XIV, como una gran expresión de lujo, hizo instalar más de 300 espejos de cuerpo entero en este espacio. En aquellos tiempos, tener un espejo era un símbolo de riqueza, pues 300 espejos, más de 300 espejos de cuerpo entero, fue una verdadera exhibición de lujo y de poder del rey de Francia. Esta Galería de los Espejos se ha utilizado, bueno, el Palacio de Versalles, que sepáis vosotros, cuando viene la Revolución Francesa, se cargan al rey, ¿vale? Concretamente a Luis XVII, ahora no me quiero equivocar, no. Ahora no quiero equivocarme, en Luis XVI, le cortan, creo que es Luis XVI, le cortan la cabeza, ¿vale? Y Versalles dejará de ser el Palacio del Rey. Sin embargo, el edificio seguirá utilizándose para algunos actos y solemnidades muy importantes. Hay dos solemnidades importantes históricas que se hicieron en este lugar, en la Sala de los Espejos. Una, por ejemplo, es el momento en que Francia se rinde ante Prusia, ¿vale? Después de la Guerra Franco-Prusiana. La firma del Tratado de Rendición significará el reconocimiento de un nuevo país en Europa, que es Alemania. Otro momento importante, aún incluso más, que se reflejó en la Galería de los Espejos fue el famoso Tratado de Versalles. Los que estudiáis historia contemporánea sabéis que el Tratado de Versalles es el que pone fin a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pues se firmó aquí. Muy bien, pues dejando el Palacio de Versalles, y antes de acabar con la arquitectura del barroco, os he puesto aquí 4 imágenes de otras 4 obras arquitectónicas del barroco, ¿vale? Vamos a hablar rápidamente de ellas. En la que está a la izquierda arriba está en Venecia, ¿vale? Es la Basílica de Santa María de la Salute y su autor es otro italiano, que es Longhena. Después de pasar por una gran epidemia de peste, los venecianos decidieron construir una basílica en honor a la Virgen que les curase de esta peste, de esta gran epidemia, Santa María de la Salute, ¿vale? En Venecia. Debajo, otro edificio arquitectónico muy conocido de Roma, que es la Fontana de Trevi, diseñada por Salvi. Desde un punto de vista artístico, la Fontana de Trevi no es muy importante, pero es uno de los focos turísticos más importantes de Roma. Acordaros que la costumbre, cuando veáis a Roma, la costumbre es, no hace falta que tampoco os lo diga porque lo veréis que lo hace todo el mundo, es ponerse de espaldas a esta fuente y lanzar una moneda al aire y que la moneda caiga en el interior de la fuente, ¿vale? Del pequeño estanque. Si haces esta acción, dice que volverás otra vez a Roma, ¿vale? La gente lo hace ya sea tanto por querer volver otra vez a Roma en un futuro, como por saber que esto implica que vas a vivir mucho más tiempo.
Vale, y luego os he puesto dos edificios que no están en Italia. Uno, el de la derecha, que seguramente algunos conocéis de vista, que es la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, de Fernando Casas Novoa. Esta fachada se hizo ya en el siglo XVIII. Como veis vosotros, está muy recargada. Eso es una característica muy propia del barroco, que haya muchísima ornamentación. Está en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela, que es el edificio donde teóricamente está enterrado Santiago, que fue uno de los apóstoles de Jesucristo, fue construida ya en tiempos en la Edad Media, ¿vale? Sin embargo, se decidió crear una fachada nueva, que es esta, que es fachada barroca. Y de hecho está en la Plaza del Obradoiro. Y los peregrinos del Camino de Santiago, después de hacer muchísimos kilómetros, llegan y el momento final de su viaje es cuando se plantan frente a esta catedral. Los peregrinos nos hemos plantado cuando hemos llegado frente a esta catedral y hemos dicho, ya he terminado. Bueno, hay otros que deciden continuar hasta Finisterre, ¿vale? Que son 3 días más, por lo general. Pero bueno, generalmente el momento final del Camino de Santiago es cuando te plantas frente a esta fachada que está en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Y finalmente he puesto una catedral más aquí en el centro. Esta es la catedral, esta catedral no está en Europa, está en América, es la Catedral de México, ¿vale? Acordaros que os he comentado que ya después del descubrimiento de América se produjo la colonización, la conquista y colonización por españoles y portugueses de Latinoamérica. ¿Y qué hicieron los españoles y los portugueses? Cuando diseñaban edificios allí, utilizaban el estilo propio en aquellos tiempos, pues el estilo barroco, ¿vale? Pues la Catedral de México, que tuvo distintos arquitectos en su configuración, porque también fue larga, es una catedral de estilo barroco, pero con mezcla con elementos indígenas, ¿vale? No es propiamente barroco, sino que tienen mezclas con los elementos propios de allí. Muy bien, ahora sí que dejamos la arquitectura y nos vamos, acordaros que hay 3 altas pláticas, pues vamos a la segunda, que es la escultura, ¿vale? Y empezamos por hablar de las características, ¿vale? Como las obras de arte propias del barroco, la escultura barroca exalta el poder político de aquellos tiempos, está hecha para exaltar la fuerza o la importancia del poder político o los sentimientos religiosos. Es decir, se hace una escultura para que la gente al verla le conmueva religiosamente y le incite a ser más religioso, a respetar más la religión, ¿vale? Es uno de los objetivos con los que se busca la obra barroca, ¿vale? Porque muchas veces la obra de arte se hace con una finalidad determinada, ¿vale? Pero también se utilizan, además de temas religiosos y temas de poder, pues temas mitológicos que ya vienen heredados, acordaros del Renacimiento, con el interés que había la mitología en el Renacimiento, porque en el humanismo, que es coetáneo al Renacimiento, les interesaba mucho la cultura griega y romana, pues aquí aún siguen interesados con los temas mitológicos, ¿vale? Pero también hay temas cotidianos y hay retratos, ¿vale? Se utiliza más el retrato en el barroco que no en el Renacimiento. Estos son algunos de los temas de la escultura. Se buscan más los rasgos personales, es decir, si ya no se busca tanto la belleza ideal en las esculturas como se buscaba, si os acordáis, en el David de Michelangelo o en el David de Donatello. Aquí se busca más expresiones, se busca más rasgos más reales, ¿vale? Aunque no siempre sea así, ¿vale? Mucho dramatismo en las escenas, ¿vale? Si os fijáis, en este es el ángel de la Anunciación, de un autor italiano que se llamaba Mocchi. Este es el ángel que anuncia a la Virgen María la concepción de Jesucristo. Fijaros, su expresión es expresiva, incluso parece que haya cierto dramatismo, cuando lo que está haciendo sencillamente es anunciando a la Virgen el momento de la concepción, ¿vale? Pero las figuras son muy expresivas. En el Renacimiento no lo ven tanto, eran más quietas, más serenas. Aquí no, aquí se busca que los rostros y los cuerpos reflejen expresiones, sean muchas gesticulaciones, muchas expresiones en la cara, ¿vale? Hay mucho dinamismo, mucho movimiento, es propio del barroco, mucha tensión en las escenas, ¿vale? Movimientos corporales que no son normales, contorsiones, ¿vale? Posiciones forzadas,
Se buscan equilibrios inestables de las figuras. ¿Veis? Este ángel probablemente esté volando, pero da la sensación de que puede caerse, de que no está en un equilibrio de una forma, en algo que hace que esté estable y bien asentado, ¿vale? Y no se respetan ni la armonía ni las proporciones renacentistas, porque precisamente lo que se intenta buscar es una forma estética nueva, ¿vale? Hay mucha escenografía y muchos efectos de luz y los comentaremos en algunas de las obras. De hecho, he dicho algunas de las obras. De hecho, vamos a comentar 2 esculturas propias del barroco, ¿vale? Y las 2 son del mismo autor. Empezamos con el Apolo y Dafne. El autor es Gian Lorenzo Bernini. Fijaros, es el mismo autor del baldaquino que hemos visto al principio, del Bar de San Lorenzo del Vaticano, de la Plaza de San Lorenzo del Vaticano, ¿vale? De una de las esculturas del rapto de Proserpina o de Penélope que hemos visto cuando hemos hablado de las características del barroco. Y ahora también es el autor, Gian Lorenzo Bernini, de este Apolo y Dafne, que algunos consideran que es su mejor escultura. Es una escultura en mármol. El tema, evidentemente, es mitológico. Apolo y Dafne son 2 personajes del mito griego y también del mito romano. De hecho, Apolo, tengo entendido que es el único dios griego que no cambia el nombre cuando pasa a ser romano. Los romanos también le llamaban Apolo, ¿vale? El estilo es barroco. Vamos a ver, análisis de la obra. Un pasaje mitológico decía, griego, que Apolo, al ver a Dafne, se enamoró de ella, una mujer muy bella, y la persiguió. Pero Dafne no quería ningún tipo de relación con ningún hombre. Y de hecho, Dafne era hija de Zeus, y Zeus había dicho que cualquier hombre, dios, semidios, hombre que tocase a Dafne, en el momento de tocarla, ella se transformaría en árbol, concretamente en un laurel. Y lo que está reflejando la escultura de Bernini en este momento es cuando Dafne justo toca, perdón, Apolo, el dios Apolo, en el momento en que toca a Dafne. Y el momento, si os fijáis vosotros en la escultura, es el momento en que Dafne, después de ser tocada, se está transformando en árbol. Si os fijáis, su tronco empieza el proceso de transformación y sus brazos también en hojas y en ramas, ¿vale? Y evidentemente la expresividad del rostro, acordaos que en el barroco se busca mucho las emociones y la expresividad del rostro, de desesperación, porque hay mucha desesperación femenina en muchas obras del barroco, ¿vale? Y aquí es otro ejemplo de desesperación, tanto el movimiento de cuerpo de ella como la expresión de su rostro, ¿vale? Así como la de la expresión de Apolo es más de confusión. Y también fijaros la curva. Fijaros la curva que describen los 2 cuerpos, tanto el de ella como el de él, ¿vale? Es una curva paralela, son 2 curvas paralelas más o menos con la misma inclinación, ¿vale? Hay tensión dramática, es un momento dramático, ¿vale? Es un momento, ella se va a transformar en árbol, ¿vale? Pero al mismo tiempo, Bernini es muy elegante, ¿vale? Los italianos les gusta mucho la elegancia, por lo general, ¿vale? Son muy elegantes con la forma de vestir, la forma de cocinar, la forma de hacer los platos, y aquí también se ve cierta elegancia en esta obra, ¿vale? Otra característica que tiene esta obra es que Bernini la concebió para que se pudiese ver desde todos los ángulos posibles. De hecho, yo no la he visto, está en Roma, exhibida en una galería, pero se dice que si tú la ves de espaldas, solo ves a Apolo. Es decir, la figura vista de espaldas solo verías a Apolo, está totalmente tapada, ¿vale? Y fijaros que hay un momento que dice aquí al principio, dice, Bernini refleja el momento decisivo del paisaje mitológico. Es decir, en el barroco buscan el momento más importante de la escena y ponerlo allí y reflejar ese momento, ¿vale? ¿Cuál es el momento más importante de la escena? El momento en que él lo toca y empieza a transformarse, ¿vale? Pues otra característica del barroco, ¿vale? La ropa y, fijaros, los cabellos también se utilizan para expresar la ropa de Apolo, como los cabellos de ella, para expresar el movimiento, ¿vale? Fijaros también que estamos en un momento de cierto movimiento, es decir, no hay un equilibrio, no hay un estatismo de las figuras, parece como un cierto equilibrio inestable, que también es otra de las características propias de la expresividad barroca. Bien, pues esta es una de las esculturas que vamos a comentar. Vamos a la siguiente, que también es del mismo autor,
que es el éxtasis de Santa Teresa. Esta escultura, que también se encuentra en Roma, es del mismo autor, Gian Lorenzo Bernini. Es una escultura también en mármol, aunque también se utilizan elementos de bronce, que son estos rayos que tenéis aquí al fondo, y la propia flecha o saeta que sostiene el ángel. ¿Qué más? El tema es religioso, ¿vale? Santa Teresa de Jesús, que era española, concretamente abulense, fue una monja que creó un movimiento propio, una orden religiosa propia de las carmelitas descalzas y especialmente era muy mística, ¿vale? Es la patrona de las Teresas, básicamente, ¿eh? El estilo es barroco. Bien, ¿qué quiso reflejar aquí Gian Lorenzo Bernini? Para difundir un sentimiento de religiosidad en las personas que contemplasen esta escultura. El momento de éxtasis de Santa Teresa de Jesús. A ver, Santa Teresa de Jesús, como otro personaje también español que se llama San Juan de la Cruz, eran dos místicos, ¿vale? ¿Qué es un místico? Un místico es un tipo de religioso, un tipo de persona religiosa que hace una serie de acciones y de procedimientos para conseguir llegar a un momento de encuentro con Dios, ¿vale? Es decir, encontrarse con Dios de una forma espiritual, ¿vale? Entonces, el éxtasis representa el momento en que Santa Teresa se encuentra con Dios, ¿vale? Para conseguir llegar a Dios había que seguir unos pasos, austeridad total, ayuno, oscuridad, ¿vale? Pero representa que se puede alcanzar ese momento. Y de hecho, Santa Teresa era conocida precisamente por sus éxtasis y luego por las obras que ella escribía describiendo estos estados de éxtasis. Y Bernini quiso representar precisamente un momento de éxtasis de Santa Teresa de Jesús aquí, ¿vale? Fijaros, una de las cosas más importantes de esa escultura es la expresión de éxtasis que tiene la Virgen, el rostro de la Virgen, que está en una sensación entre placer y dolor, ¿vale? Cercana al desmayo, si no de desmayo, con la boca abierta y los ojos cerrados, ¿vale? Los pliegues de la túnica representan cierta sensación de movimiento, ¿vale? Y da la sensación de que están, como que en un momento de éxtasis estás como flotando, pues da una sensación también de que la escultura está como flotando, que no está, que está sobre una nube, ¿vale? Es decir, que como si flotase en una nube. De levitación, acordaros que levitar significa que un cuerpo se va elevando poco a poco de una forma mágica, ¿vale? Flotando. Pues aquí es un poco lo que representa este éxtasis. Y evidentemente la otra figura del éxtasis es un ángel, ¿vale? Que es el ángel que lleva y sostiene la flecha del amor divino, que es la propia del encuentro de ella con Dios, ¿vale? La flecha es de bronce. Se utilizan también efectos de luz aquí, ¿eh? El ángel suele estar muy iluminado y la Santa Teresa de Jesús está en claroscuro, ¿vale? La zona espiritual celestial del ángel en luz, la zona terrenal en la que está Teresa a oscuras, ¿vale? Acordaros, siglo XVII, crisis, creencia en que el mundo solo hay cosas negativas, ¿vale? Pues puede influir también esta forma de representar el paraíso con luz, el mundo terrenal con oscuridad, ¿vale? Y además esto es un conjunto escenográfico. Un conjunto escenográfico significa que la escultura está puesta como un efecto teatral. Y para explicarlo, vamos a poner, dice que que se representan, además de los rayos de bronce, los retratos de los Cornaro en unos palcos, en dos palcos, ¿vale? ¿Cómo verlo esto? Pues he puesto una imagen aquí para que veáis, en el centro está la representación del éxtasis de Santa Teresa. Esto es una iglesia italiana, ¿eh? Y aquí, si veis a izquierda y a derecha, hay otros retratos ocupando un palco. También son hechos por Bernini y representan a la familia de los Cornaro, ¿vale? Que son los que promovieron este tipo de escultura, ¿vale? Entonces esto es lo que se llama un montaje escenográfico, ¿vale? Y representa como algo que está sucediendo, una escena que está pasando, pero con esculturas, con unos que están viendo cómo se produce el milagro del éxtasis de Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Pues nada, pues este comentario sobre dos obras de Bernini, ¿vale? Y ya vamos a la tercera arte plástica, cuando estudiamos movimientos artísticos,
Y en este caso yo creo que es la más importante de las tres. De hecho, si algunos consideran y han llegado a considerar especialmente la arquitectura como una degeneración del Renacimiento, es decir, como si el Renacimiento fuese lo mejor y el Barroco fuese empeorando lo que había sido el Renacimiento, al menos desde un punto de vista de arquitectura. Desde escultura yo no lo tengo tan claro cuando vemos estas dos grandes obras de Bernini, pero también podíamos entender que la escultura es cierta degeneración del Renacimiento. Con la pintura no pasa lo mismo. Con la pintura, la pintura del barroco es uno de los grandes momentos de la pintura en la historia del arte, si no el más grande de todos, ¿vale? Una de las características del barroco es que el color es más importante que el dibujo. A diferencia del Renacimiento, en el Renacimiento es más importante el dibujo que no el color. El color no es tan importante. Aquí sí que es importante el color. Aquí el color te dice las formas, te dice la escena, te explica muchísimas cosas. Tiene un contenido simbólico. Tiene mucha más fuerza y más intensidad que en el Renacimiento, ¿vale? En la pintura del barroco se tratan muchos temas. Aunque estamos en un momento de importante control político y religioso sobre la población, hay muchos temas religiosos, ¿vale? Pero también hay, otra vez, como había en el Renacimiento, temas relacionados con la mitología griega y romana, mucho retrato, más que en el Renacimiento, porque ahora sí que hay más interés en reflejar los rostros de las personas tal y como son, que es realismo, temas cotidianos, bodegones. Bodegones son escenas en las que solo aparecen jarrones, vasos, ¿vale? Obras de cerámica. Los pintores sencillamente pintaban obras de cerámica, ¿vale? Y en algunos lugares también animales muertos, perdices, etcétera, ¿vale? Y paisajes, también se pintan muchos paisajes. En la pintura del barroco es mucho más realista. Los rostros de los personajes ya no son de personajes mundanos, no se busca la belleza ideal. Incluso algunos autores, especialmente Caravaggio, que es el pintor del cuadro que tenemos aquí enfrente, buscan rostros feos, expresamente feos, ¿vale? Y dramatismo, hay mucha expresividad en los rostros, mucha gesticulación, ¿vale? Composiciones en diagonal, escenas muy movidas, gesticulaciones, posiciones asimétricas. Este cuadro que tenéis aquí, que es uno de los pintores del barroco más conocidos, que es el italiano Caravaggio, fijaros vosotros la gesticulación de los personajes, tanto de Jesucristo como de San Mateo. De hecho, este cuadro se titula La vocación de San Mateo y representa el momento en que Jesucristo elige como uno de sus 12 apóstoles a San Mateo, que era un recaudador de impuestos, ¿vale? Por lo tanto, el personaje central que se señala con el dedo, sorprendido de que le hayan elegido, es San Mateo, ¿vale? Y este personaje, está a la derecha, es Jesucristo, y con el brazo le señala, es el momento en que señala que él sea uno de sus 12 apóstoles, ¿vale? Mucha gesticulación, ¿vale? Composiciones un poco caóticas a veces, ¿vale? Y la importancia que tiene la luz en el barroco, ¿vale? Especialmente en la pintura y en este cuadro, se ve de forma clarividente. Fijaros, aquí Caravaggio aprovecha la luz que seguramente viene de una ventana para iluminar una parte del cuadro y otra dejarla a oscuras, ¿vale? Que es lo que se llama el claroscuro. ¿Para qué utiliza la luz Caravaggio? Para señalarnos al protagonista de la escena, que es San Mateo. Es decir, la luz cumple una función. En este caso, señalar. Incluso en la oscuridad está el personaje más sagrado de todos, que es el Hijo de Dios para el cristianismo, que es Jesucristo, ¿vale? Y fijaros que los rostros que utiliza incluso para representar santos no buscan un tipo de belleza o de representación ideal de lo que es un santo, sino que cogen personas, rostros cotidianos, y los utilizan para representar santos, ¿vale? Que eso es una característica muy especial en Caravaggio y que este pintor le creó ciertos problemas, que luego lo comentaremos. Por lo tanto, el tenebrismo es poner una parte del cuadro a oscuras, una noche, como si hubiera una noche total, oscuridad total. ¿Por qué hay tenebrismo? Porque el pintor no quiere que haya zonas del cuadro que el espectador no las vea para nada, ¿vale? Para resaltar otras zonas que están en claridad. Por esto se llama claroscuro, ¿vale? Bien, pues después de señalar estas características de la pintura del barroco, vamos a estudiar 4 obras importantes del barroco.
¿vale? 4 obras pictóricas, perdón, importantes del barroco. Y empezamos con el rapto de las hijas de Leucipo, ¿vale? Es una obra de Peter Paul Rubens. Rubens es un pintor flamenco, ¿vale? Entre holandés y belga, creo que más bien belga. A ver, Rubens tenía un taller y produjo muchísimas obras, muchísimas. Algunas de ellas, como las Tres Gracias, que están en el Prado. Y elegir una obra de Rubens y decir esta es la mejor de ese pintor es un esfuerzo con el que no se van a conseguir buenos resultados. Se pueden coger muchas obras de Rubens y estudiarlas. Yo he elegido precisamente esta porque me sirve para explicar y detallar bien las características del barroco, ¿vale? El autor es Rubens, ¿vale? Un pintor flamenco muy importante del siglo XVII. Es una pintura al óleo, ¿vale? En el barroco, el aglutinante de la pintura y durante siglos será el óleo, ¿vale? Y en este caso sobre una tela. Es un tema mitológico, ¿vale? Es un tema propio de la mitología romana o hasta cierto punto de la historia romana, pero especialmente de la mitología. Y el estilo es barroco. A ver, bueno, es más bien mitológico el cuadro porque los dos hombres que protagonizan el cuadro son dos dioses o semidioses. Creo que dos hermanos gemelos, creo que uno era inmortal y el otro era inmortal, que son Castor y Pollux, que los relacionamos ahora con dos estrellas del firmamento, ¿vale? Y es el momento en que estos gemelos secuestran a las dos hijas de un rey que se llamaba Leucipo. Creo que no hay ningún tipo de duda al hablar de que esta es una obra que refleja claramente un momento dramático, ¿vale? La desesperación de las dos hijas de Leucipo, ¿vale? Una que se ve tanto en el rostro como la posición de su cuerpo, que es el personaje central, que podía ser Hilaria, y Febe de espaldas también, su rostro y la posición de su cuerpo, ¿vale? Desesperación, ¿vale? Dramatismo, expresividad, desesperación, creo que son palabras propias que definen la actitud de estas dos mujeres al ser secuestradas por los gemelos Castor y Pollux, ¿vale? Otra, para poner dinamismo y más expresividad, además de la exposición y los movimientos de los cuerpos de ellas, también está el caballo de fondo. El movimiento del caballo de fondo, que se levanta con las dos piernas levantadas y la expresión de su cara, también nos ayuda a reflejar la tensión y el dinamismo y el dramatismo del movimiento, ¿vale? Y bueno, aquí yo personalmente una de las cosas que más advierto es el simbolismo que utiliza el pintor para separar lo masculino de lo femenino. Utiliza muchas tretas estéticas para diferenciar claramente el hombre de la mujer, lo masculino de lo femenino. ¿Qué tretas utiliza? Los dos gemelos los pone vestidos, ¿vale? Bueno, el otro está con el torso descubierto, pero entendemos que está vestido, al menos la parte que no. Mientras que las mujeres están desnudas, ¿vale? Por lo tanto, vestido, desnudo. Otro contraste es, fijaros el color de la piel de los hombres está más bien bronceada, la piel de las mujeres es más bien pálida. De hecho, es muy luminoso, es una palidez muy luminosa, ¿vale? Expresamente buscada por el pintor para colocar el centro de la atención de la persona que ve el cuadro en las dos mujeres raptadas, ¿vale? También hay un contraste entre el deseo que vemos en los rostros de los dos gemelos, ¿vale? Con la desesperación de las dos mujeres, ¿vale? Deseo con pánico, ¿vale? Colores pálidos con colores oscuros, ¿vale? Y el rigor de las posiciones y de la tensión frente a la sensualidad femenina, ¿vale? Parece que el pintor esté hablando mucho de los contrastes que hay entre lo masculino y lo femenino y utilice muchas formas distintas para expresarlos. Incluso podemos decir el color rojo, ¿vale? De los ropajes. Y el movimiento de este ropaje que le da más sensación de movimiento, ¿vale? De agitación al cuadro. Y finalmente, para hablar de este cuadro, una presencia extraña, bueno, no sé si tan extraña, que es la de este ángel que está aquí sosteniendo el caballo marrón. Este ángel es Cupido,
¿vale? Cupido es el ángel del amor. La pregunta que se puede hacer uno, ¿qué hace el ángel del amor en una presencia de un rapto? ¿Vale? Pues no está muy claro por qué Rubens pintó a Cupido en este cuadro. Hay dos explicaciones. Una, sencillamente que los dos gemelos en su acción de rapto venían prendados de amor, ¿vale? Y la otra explicación es que, según cuenta la leyenda mitológica, luego, después del rapto, pues vivieron felices como parejas, ¿vale? Los gemelos con sus parejas respectivas. Por lo tanto, en el fondo, lo que estaría diciendo es que pese al dramatismo de la acción, esto acabaría bien. Bueno, el tema del rapto era una forma de buscar pareja en aquellos tiempos, una forma violenta, ¿vale? Una forma desagradable, pero en tiempos de Grecia y Roma, incluso durante la Edad Moderna, el rapto de una mujer era una forma de conseguir pareja. Me parece extraño, pero era así, y llegó a ser así durante un tiempo, ¿vale? Bien, pues dejamos el análisis de este cuadro y vamos al análisis de uno siguiente, que es la crucifixión de San Pedro. El autor de esta obra, ya lo hemos comentado antes cuando hemos hablado de las características de la pintura, porque el autor del cuadro de la vocación de San Mateo es Caravaggio, ¿vale? Caravaggio es un pintor italiano. Es un pintor que tuvo una vida azarosa, llena de duelos, de muchos problemas con la Iglesia, pese a que trabajó muchísimo para la Iglesia, porque muchos cuadros suyos son religiosos. Se le acusó de copiar los rostros de un sanatorio, es decir, de personas con problemas psicológicos, psiquiátricos, copiar estos rostros para representar con ellos figuras de santos, ¿vale? Incluso de copiar el rostro de una prostituta para representar en ese rostro la figura de la Virgen. Se le acusó de ello. Nos puede parecer algo escandaloso o no. Sencillamente está utilizando un personaje mundano para representar un personaje sagrado. Acordaros que en la Edad Media especialmente, la Iglesia y en la Edad Moderna también imponía unos cánones determinados para representar a un santo y se tenía que representar de aquella forma. No se podían representar de forma desagradable. Caravaggio, como otro autor español que fue el Greco, tuvo muchos problemas con la Iglesia cuando representaba los cuadros porque los personajes sagrados que representaba, fuesen santos, fuese Jesucristo, la Virgen, eran a veces incluso de apariencia desagradable. ¿Vale? Es una pintura al óleo, el tema evidentemente religioso, porque es el momento en que San Pedro es crucificado. San Pedro, acordaros que es el primer papa de la historia, es el que fundador de la Iglesia y que los papas son considerados representantes o sucesores de San Pedro. Y evidentemente es un cuadro barroco. La mitología, la leyenda de la muerte de San Pedro cuenta que fue apóstol de Jesucristo en Roma y que lo martirizaron crucificándolo como Jesucristo. Pero él, debido a que era muy humilde, cuando iba a ser crucificado por los romanos, le pidió a los romanos que no lo crucificasen como Jesucristo, sino al revés, ¿vale? Porque él no merecía ser crucificado como su gran maestro e hijo de Dios. Y este es el momento en que San Pedro, este cuadro representa el momento en que San Pedro es crucificado. Perdón. Creo que se ha producido un hecho un poco extraño y es que he tenido un calambre en el pie y me ha venido un dolor inmenso y he tenido que parar. Vale. A ver, disculpadme un momento. A ver si... A ver.
Bueno, perdonadme, he tenido un calambre en la pierna y me ha venido un dolor inmenso y he tenido que parar la grabación, ¿vale? Y estábamos hablando de la crucifixión de San Pedro. Y os estaba comentando que San Pedro había elegido ser crucificado al revés, ¿vale? De cómo había sido Jesucristo. Y Caravaggio representa este momento, ¿vale? Fijaros que dice que la composición es en diagonal y que hay un realismo y naturalismo de los personajes. Caravaggio pintaba a veces a los personajes con un realismo a veces desagradable. Fijaros, el propio San Pedro, un rostro de un anciano, expresivo, ¿vale? Un poco entre la desesperación y el dolor, ¿vale? Y no muy agraciado, y mucho menos los romanos, ¿vale? Los romanos, si os fijáis, la forma en que están vestidos no están representados como soldados romanos, pero es que en aquellos tiempos no se había estudiado tanto la historia como para saber cómo iban vestidos los romanos, y los representaban vestidos como en sus tiempos, ¿vale? Bien. Personajes rudos, feos, en tensión, en el momento del trabajo, de tener que levantar la cruz, ¿vale? El dramatismo. Y fijaros vosotros, por un lado, el uso del claroscuro, que ya os lo he comentado antes. En este caso está muy marcado, ¿vale? Es decir, las zonas del fondo totalmente en oscuro para que el espectador no le distraiga nada de la composición central. Es tan exagerado en este caso el uso del claroscuro y del tenebrismo, que da la sensación de que esto no es real, o que ha pasado de noche o que está pasando en un teatro, ¿vale? La luz incide directamente en San Pedro para que nos fijemos en él, ¿vale? Y los contrastes de los colores son muy cálidos, muy fríos, pero muy iluminados, y hay un poco de rojo en el vestido y el verde, ¿vale? Pero los colores son lo que se llaman más bien fríos, ¿vale? Contrastan un poco con el rojo y el verde del vestido de los verdugos romanos, ¿vale? Pues típica composición propia del barroco. Vamos a la siguiente. Yo creo que esto es uno de los cuadros más conocidos del barroco, que es el cuadro de las Meninas, que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Bien, el autor de este cuadro es el sevillano Diego de Velázquez, que es otro de los grandes pintores del barroco. Es una pintura al óleo, como ya comentamos en anteriores, y podemos decir que en este tema el tema de este cuadro es un retrato colectivo, ¿vale? Hay hasta 11 personajes. Ya hablaremos un poco más. El estilo es barroco. Bien, sobre el análisis de este cuadro se han dicho muchísimas cosas, ¿vale? Teóricamente no, los personajes se conocen uno por uno quiénes son, ¿eh? El personaje central que nos aparece aquí es la hija del rey, la infanta Margarita, ¿vale? La hija de los reyes en aquellos tiempos. Y resulta que ella ha ido a visitar en este momento acompañada por dos meninas, que son estas dos chicas de aquí, que son una especie de criadas especiales para ella, ¿vale? Ha decidido visitar el taller del pintor Velázquez, que es este señor de aquí que aparece con la paleta, y por lo tanto él mismo se retrata aquí, ¿no? Aparece autorretratado. Además de la princesa y de las dos meninas, que meninas en portugués significa niñas, sencillamente, por lo tanto menina es una palabra portuguesa, aparecen una enana, un bufón, un mastín, dos criados adultos que los acompañan, otro que se encarga al final de abrir la puerta para que entre luz, con lo que Velázquez utiliza esta apertura de la puerta para hacer entrar la luz y señalarnos especialmente el personaje central, que es la infanta, porque todos nos fijamos especialmente en la infanta, que parece que nos esté mirando a nosotros. Y luego hay que decir que al final aquí hay otros dos personajes en lo que se ha interpretado, que son los dos reyes, ¿vale? El rey y la reina, en este caso Felipe IV y Mariana de Austria. Y esto es un espejo, ¿vale? Entonces, la idea es que los dos reyes estarían donde estamos nosotros, mirando a estos personajes, ¿vale? Y, bueno, a más de decir que aquí se utiliza también el claroscuro, que hay una parte de la estancia que se deja casi a oscuras, en penumbra, que se dice penumbra no es una oscuridad total, ¿vale? Perdón, a ver, ahora nos hemos ido, vamos a tener que volver aquí, vale, seguimos.
Vale, perdón, vamos a poner aquí un poco todo lo que hemos puesto. Vale, entonces están en penumbra, es decir, no es una oscuridad total. Sabemos que esta es la sala que tenía Velázquez, porque Velázquez era el pintor de los reyes, y que está en un castillo de Madrid que se llamaba el Alcázar, que ahora no existe. Bien, entonces se utiliza la perspectiva aérea. En Renacimiento, acordaros que dijimos que la perspectiva aérea era una técnica que el pintor utilizaba para que las cosas que estaban más al fondo, difuminarlas más para que dé la sensación de lejanía. ¿Vale? Acordaros que había dos perspectivas. La perspectiva lineal, que es una forma matemática de representar las distancias de las figuras, y la perspectiva aérea, que es una forma difuminando las figuras que están más al fondo. ¿Vale? Bien, aquí dice el misterio del significado de la escena. ¿Vale? Mucha gente se pregunta ¿qué significa esta escena? Bueno, pues sabemos que la infanta está visitando el taller de Velázquez, pero lo que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Porque fijaros vosotros, Velázquez está sujetando un pincel y una paleta y tiene a su lado un cuadro muy grande. Y los reyes suponemos que están donde estamos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, una interpretación tradicional de este cuadro es la que dice que Velázquez está pintando a los reyes en este cuadro y en ese momento aparece la infanta que le está visitando, ¿vale? Esta es una de las interpretaciones más aceptadas de lo que está pasando aquí. Sin embargo, hay una serie de cosas que no acaban de encajar en esta interpretación. En primer lugar, es que el cuadro es muy grande, es gigante, y un retrato de dos personajes no suele hacerse en un cuadro tan grande. Y otra interpretación que va contra la idea de que se está pintando a los reyes es que no se conserva ningún cuadro en el que aparezcan dos reyes. Los dos reyes, es decir, no hay un cuadro en el que haya un retrato de los dos reyes juntos. Y no solo eso, no se solían hacer cuadros de los dos reyes juntos, ¿vale? Excepto, por ejemplo, los reyes católicos, de los que sí que se hizo un cuadro. Pero no se solía hacer, es decir, se hacía un cuadro de un rey y otro cuadro de la reina, pero los dos juntos no. Por lo tanto, hay una serie de opiniones contrarias a considerar que lo que está pintando Velázquez en este cuadro son los dos reyes. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues hay muchas interpretaciones distintas, ¿vale? Una desde que está jugando con el espectador, que nos está invitando a que veamos lo que está pasando, ¿vale? No lo deja muy claro. Lo que sí que está claro es que Velázquez era un maestro a la hora tanto de representar y de retratar los personajes, porque en los cuadros, en muchos retratos de Velázquez, se ve claramente, parece decirnos cómo era esa persona con un simple retrato, ¿vale? Sus retratos son realistas, pero son naturalistas. Y luego otro gran acierto que tiene Velázquez en este cuadro es la captación del momento. Parece una forma de decirnos con una gran maestría lo que está pasando en ese momento. Una sensación que nos da de cómo sabe captar muy bien el momento de lo que estaba pasando en un momento determinado de hace más de 400 años. Es decir, viendo este cuadro a veces nos da la sensación de que es una escena cotidiana, normal, ¿vale? Que ha sabido reflejar con gran acierto, ¿vale? Este es uno de los cuadros más conocido, el cuadro más importante, probablemente de Velázquez y uno de los más importantes del barroco y de la pintura universal. Bien, seguimos. Creo que nos queda, sí, como comentario de obra de arte nos queda este, que es el de la ronda nocturna. A ver, este es otro de los grandes autores del Renacimiento, del barroco, que es Rembrandt. Es un pintor holandés, ¿vale? Es de los grandes pintores universales, de los maestros universales de la pintura más conocidos, ¿vale? Es una pintura al óleo, es un retrato colectivo, porque hay varios personajes que se han retratado aquí, y es del barroco. Sobre el análisis de este cuadro también se han dicho muchísimas cosas. En primer lugar, los dos personajes centrales son el que está más oscuro, el capitán, por lo tanto, el jefe de esta patrulla, porque esto es una patrulla, y el que está al lado es el teniente. Y el resto de miembros son una especie de patrulla que se hacía en aquellos tiempos para garantizar la seguridad de las calles, ¿vale?
cada uno de los personajes de la patrulla pagó para aparecer en este cuadro. Y los nombres de todos los personajes de esta patrulla aparecen en un escudo que se ve aquí al fondo escritos, ¿vale? Evidentemente los dos personajes centrales son el capitán y el teniente. Muchos de los títulos de los cuadros no se lo pusieron los pintores, ¿vale? Por ejemplo, el cuadro de las Meninas tampoco se lo puso Velázquez. Son títulos que se han ido poniendo con el tiempo. El título de Ronda Nocturna se puso más tarde. Y hay que decir que se ha estudiado este cuadro y se ha descubierto que realmente la ronda no es de noche, sino que es de día. Y que por efecto del tiempo y por efecto del barniz, el cuadro se fue oscureciendo. Pero que los personajes están haciendo la patrulla de día y que si está un poco oscurecido es porque está en una zona de penumbra, ¿vale? Con un soportal que hace que les llegue la sombra, ¿vale? Fijaros cómo juega con la luz para señalar determinados personajes. Hay cierto... Rembrandt era un poco caótico con la situación de los personajes, ¿vale? Están todos haciendo acciones distintas. No hay un orden, ni un equilibrio y una armonía renacentista. Todo lo contrario, ¿vale? Todos son dinámicos. Incluso aparece una niña aquí al fondo muy iluminada, ¿vale? Y un perro aquí. Se ha llegado a decir, incluso hay un documental muy interesante sobre este cuadro que os aconsejaría ver, pero no me acuerdo de su título, que dice que Rembrandt intentó explicarnos en este cuadro quién fue el asesino del personaje central, porque resulta que el capitán que dirigía esta patrulla murió mientras estaba haciendo el cuadro, ¿vale? Y que Rembrandt pudo saber quién había sido el asesino. Y observando algunas de las figuras de las que hay aquí, incluyendo la de la niña, la de este señor que solo se ve una parte de su cuerpo, la del que está señalando allí, podríamos averiguar quién fue el asesino de todos los que están representados en este cuadro. Bueno, esta es otra de esas teorías que aparecen relacionadas con cuadros muy conocidos, en este caso la Ronda Nocturna de Rembrandt. Bien, para terminar vamos a hacer alusiones a algunas obras. Primero, obras de pintores europeos. Algunos que no he citado. El de arriba a la izquierda, esta mujer sensual, desnuda, se llama la Venus del Urbino. Y la Venus de Urbino. Y su pintor es otro de los grandes conocidos del barroco, que fue Tiziano, ¿vale? Un pintor italiano. Fijaros el uso de la perspectiva, de la naturaleza, la belleza sensual de esta Venus. El cuadro de la derecha, de arriba, es un pintor holandés, Vermeer, que pintó muchísimo una ciudad determinada que es Delft, tanto cuadros sobre la ciudad como escenas cotidianas que se daban en Delft. Vermeer utilizaba mucho los juegos de luz y pintaba muchísimos interiores, ¿vale? Como en este caso una mujer abriendo una ventana, ¿vale? Con un aguamanil en la mano. Y he puesto abajo dos cuadros de dos pintores que ya hemos hablado. El de la izquierda es el cuadro La rendición de Breda, de Velázquez. Velázquez pintó las Meninas. El segundo cuadro más importante, más conocido de él es este, que se llama, algunos le llaman La rendición de Breda, otros le llaman Las lanzas, y está en el Prado, y representa la rendición de una parte del ejército holandés frente al español. Evidentemente, el rey le hizo pintar a Velázquez, el rey Felipe IV, una escena victoriosa de su ejército, ¿vale? El general Nassau del ejército holandés le entrega las llaves de la ciudad de Breda al general Spínola, que encabeza el ejército español. Evidentemente, con el tiempo, Holanda acabará independizándose de España, ¿vale? Este cuadro no pasará más que nada a la historia por su calidad artística, tanto como el hecho que trata de representar. Velázquez utilizó la perspectiva aérea para representar al fondo los paisajes de Breda, que es la ciudad conquistada. Y finalmente, también aquí os he puesto un cuadro de un pintor que os he citado antes, que es Rembrandt. De hecho, Rembrandt tiene dos cuadros muy conocidos. Uno es el de la Ronda Nocturna de antes y el otro es este, que es la lección de anatomía del doctor Tulp, ¿vale? El doctor Tulp está diseccionando un cuerpo delante de estudiantes, ¿vale? En una composición que hace en pirámide o en triángulo.
Y la forma en que sitúa los personajes están en pirámide y triángulo. También utiliza la luz, ¿vale? Y valga decir que las disecciones de cuerpos humanos estaban prohibidas por la Iglesia, ¿vale? Pero que él estaba en una zona protestante y había cierta tolerancia a este tipo de acciones, ¿vale? Para terminar, pintores españoles. Hay tres grandes pintores españoles del barroco. El que tenemos a la izquierda arriba es Zurbarán, llamado el pintor de los monjes o de los cartujos. Esta escena representa a San Hugo, que es el personaje central, en un refectorio. El refectorio es la zona donde comen los monjes. Zurbarán es el gran pintor de los monjes. Sin embargo, aquí en esta escena ha aplicado mal las leyes de la perspectiva. Si nos fijamos bien, la figura del santo central nos aparece empequeñecida, casi como si fuese un niño. Eso no es que lo haya hecho él expresamente, sino que no ha aplicado bien las leyes de la perspectiva y cuando tenía que haber hecho que los cartujos del fondo pareciesen más pequeños. Aprovecha también el momento de hacer el cuadro para hacer un bodegón. Acordaos que en aquellos tiempos les gustaba mucho hacer bodegones con jarrones, platos, etcétera, y también lo que se llamaban naturalezas muertas, que eran composiciones con perdices muertas, con alimentos de la cocina, ¿vale? La pintura de abajo es de otro pintor español muy conocido, que es Ribera, ¿vale? Al principio esta pintura, este cuadro que se encuentra en el Prado, se llamaba El martirio de San Sebastián. Ahora se llama el martirio de San Felipe, porque creen que el personaje que se está martirizando es San Felipe. El pintor de ese cuadro se llamaba Ribera, pero los italianos lo conocían como Lo Spagnoletto. Es un pintor valenciano, pero que viajó a Italia y allí hizo fortuna, ¿vale? Por eso le llamaban Lo Spagnoletto. El de la derecha, yo creo que después de Velázquez, el pintor más conocido español, que es Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, pintor sevillano, que pintó muchas escenas religiosas y temas religiosos, pero también muchos temas cotidianos, como el que hay aquí, que es el de dos niños, uno comiendo melón y el otro comiendo uva, ¿vale? Siglo XVII, crisis económica, muchos pobres, mucha picaresca, muchos niños que tienen que ganarse la vida como sea, ¿vale? Pobres. Y en el cuadro del medio es un personaje que se llama Francisco, un pintor, Francisco Ribalta, pintor catalán nacido en Solsona, que trabajó mucho en Valencia y que entre otros cuadros pintó este que se llama Jesucristo abrazando a San Bernardo, ¿vale? Cuadros religiosos. Y bueno, pero sobre todo recordar las figuras además de Velázquez, la de Murillo, Zurbarán y Ribera. Y bueno, después de esta disertación y pidiendo disculpas por el percance anterior en el que he sufrido un pequeño dolor de pierna, ¿vale? Pues como un calambre, pues me despido y espero que esta videoclase os haya podido servir para estudiar contenidos sobre el arte barroco. Pues me despido hasta la próxima. Adiós.